Continuamos ahora con Bella Clara Ventura. Ella estudió en París y es directora, guionista y productora de cine desde hace varios años. Tiene múltiples galardones. Es una de las pioneras del cine en los años 70 en Colombia, junto a Ciro Durán, Mario Mitrotti y Joyce Ventura. Hace 19 años se dedica de lleno a la literatura con 13 poemarios publicados y 9 novelas bajo el sello editorial Oveja Negra. Misma compañía que manejó durante 25 años la obra de Gabriel García Márquez. Y ella nos presenta una conferencia sumamente especial, sumamente sensible, con magia. Me declaro una magiconsciente. Bienvenida a este foro. Como ven, todos estamos llenos de magia. Acaba de irse Chandra diciéndoles de lo del sueño. Yo quiero agradecer, esta mañana aprendí muchísimas cosas, o por lo menos recordé muchas cosas, porque mis padres también fueron muy virulentos en inculcarme valores. Les agradezco inmensamente a todos por estar aquí. Agradezco la invitación a este foro que me parece maravilloso, del cual he aprendido muchísimo. Hoy he sido mariposa, pastel, banco, mejor dicho, me han hecho de todas las metáforas. Y quiero agradecer especialmente también a la ciudad de León por recibirnos de la manera como nos ha recibido. Quiero también decirles que yo soy una mujer del cine, como bien lo dijo mi presentador, pero hoy quiero hablar de la palabra, esa palabra que nos ha dado Dios cuando nos insufló la vida. Y quiero que a esta mañana los pusieron a bailar, ¿verdad? Todos empezamos, ¡yeah, yeah, yeah! Ahora les voy a pedir un favor. ¿Por qué no me cierran los ojos y entran dentro de mi cuento? Yo quiero que viajen conmigo con estas palabras. Y si no quiero alargarme demasiado y me interrumpen, de todas maneras el cuento lo terminarán ustedes. ¿Les parece bien el ejercicio? Entonces les invito a que cierren los ojos. Si se aburren, se pueden dormir, que la autoestima no la tengo tan bajita y el ego tampoco me importa. Así que se pueden dormir si quieren, y si reciben un codazo del vecino, no soy yo la que los desperté. Así que voy a leerles, y de verdad que para mí es un placer decirles que yo tuve un encuentro que me vi con una poeta boricua, que me decía que para ella el poeta era el último inocente. Y me puse a pensar yo en la palabra inocente. Dije, no, yo no me declaro una inocente. Y ahí escribí este texto que les quiero compartir. Y dice así, dice, todavía retumban las palabras de Mayrín Cruz Bernal con su acento boricua y su fuerza universal, donde nos proclamaba con sus ojos azul de mar de San Juan que el poeta es el último inocente. Y yo con mi colombianidad a cuestas, con un pueblo judío en las venas, un pasaporte mexicano, además de ancestros grecoturcos y un padre nacido en Sudáfrica, negritud de mis inquietudes, le reviro desde el amor que no soy inocente, que me debo a los procesos horribles de la historia, que se repiten a pesar de mi palabra, de mi verso y del anhelo de ver la paz llegar a las orillas de cada esquina del planeta. Pero no puedo ser inocente ante el atisbo del dolor. Soy parte inherente de sus manifestaciones, de sus lágrimas, de sus gemidos, de los lamentos, tanto interiores como exteriores. Me mezclo con sus lagrimones, me incorporo a su indecencia y me revelo aún más en la mudez, pues a veces se piensa que hablar demasiado tal vez sea motivo de lapidación o de corte de lengua. Sin embargo, dejo filtrar en mis escritos que clamo por un mundo lleno de metáforas, sonrisas de niños de la calle, techos con chimeneas encendidas y el calor de la madre cerca de sus hijos. Y no lo que descubre al darle un vistazo al panorama mundial. Gente sin techo, aún en los imperios, llanto en los ojos ajenos, las madres reclamando a sus hijos con cacerolas y sin fusiles, el perro ladrando su muerte, mientras un pseudoartista, Guillermo Vargas Habacuc, cree que hacer arte es poner ante los ojos de los visitantes de la galería donde expuso la agonía de un can
que muere de hambre. Y me digo, ¿dónde puede estar el adjetivo de inocente frente a semejante monstruosidad? Recurro al diccionario de María Moliner y me topo con inocente, del latín innocens, noceres, innocir, que se aplica al individuo libre de culpa o de pecado. Adán y Eva eran inocentes antes de la caída. Se refiere a que uno no ha cometido ningún pecado o delito o falta determinada. La declaración inocente del delito que se le imputaba, tener manos limpias de sangre y además falto de picardía o de malicia, inocente como un niño. ¿Acaso los niños nacen inocentes? Sabemos que cuando arriban a la patria de las lecciones, vienen con un chip en el cerebro capaces de manejar computadoras, juegos electrónicos sofisticados, celulares con varias funciones, y nosotros de otras generaciones quedamos relegados como los brutos del paseo que se amilanan ante la tecnología por haber nacido en la época de los analfabetas, que no entendían bien por qué habían de tener que leer, si sin leer también podían vivir. Y recuerdo aún con vergüenza, pero no sin cierta gracia, cuando salieron los primeros celulares al mercado. Se parecían a un bloque de panela o el control de un televisor. De distraída o de ingenua, por no decir boba, introduje en el bolso el control en vez del celular. La risa de los hijos no tardó en sonar, por supuesto, cargada de burla y de condena. ¿Hasta cuándo serás tonta, mamá?, me insinuaron con la mirada calumniadora. El adjetivo tonta, por no referirse a uno más soez como los que emplean los jóvenes aún frente a sus padres hoy día, sin prejuicios ni reparos. Y yo, ¿cómo de ser idiota?, me preguntaba, no sin cierta tristeza, y de inmediato me consolaba. Si yo escribo, trato de hurgar el alma de los humanos, con descarnado interés y con el atrevimiento que mantiene el poeta en su curiosidad sin límites y sin temores aún de llegar a la hoguera, porque escuche voces como Juana de Arco, tildada de loca y de hechicera por atender voces interiores, como lo hace cualquier poeta cuando se encuentra consigo mismo o consigo misma en un acto de viaje interior. Ya dueña de 10 novelas, la primera por salir ya, 14 poemarios y 30 antologías por el mundo en diversos idiomas, y mis propios vástagos me condenan a mí a ser inocente, sinónima de falta de ingenio. ¿Cómo asumir esa candidez como pureza si ya trae condena? Y por supuesto, no me siento inocente, muy lejana de ese concepto, cuando en mi país todos tenemos las manos con sangre, los dólares del narcotráfico circulan entre los dedos manchándonos de muerte, o eso mismo surcan el mundo sin que a nadie le interese detenerse sobre su procedencia. Fluyen como las aguas del río, anfitrión de su cauce. O las mujeres que lucimos diamantes o esmeraldas sin conocer el sanguinario costo de cada una de esas piedras preciosas. Bien denunciado el problema en películas como Diamantes de Sangre o novelas que ilustran el tráfico y el dolor que causan en su mercenario afán. Yo también doy largas caminadas hacia la montaña donde la sabiduría se hace cargo de mis pensamientos, mientras los pasos respetan la naturaleza y el cielo me cubre con sus nubes. Nací en el altiplano cundimarqués, donde el clima cambia como en muchos lugares por el calentamiento global. En un día encontramos las 4 estaciones abriendo el alba con el frío y dejando al descubierto hacia las 12 del día un sol de océanos para retomar la primavera y el otoño antes de volver a los hielos de la noche. Despunté con bríos un 31 de agosto, mes de las cometas en vuelo, de un año que no diré, como reza la leyenda sobre la destrucción de mi ciudad natal, capital de Colombia, Bogotá, un 31 de agosto de un año que no se dirá. Pero ese mito, lejos de asustarme, me permite demostrar que la energía no tiene edad, y menos cortapisas en las piernas de quien anhele volar sobre sueños e ilusiones en tapetes volantes o en barcos a la deriva. Ya que la idea no es ponerle más años a la vida, sino más vida a los años, como reza el adagio popular,
y eso se logra cuando se concibe que la energía no tiene edad. Se comporta como le venga en gana, a voluntad, tal como la magia o la conciencia en su dulce despertar. Entonces, con la disputa de los vientos, me hago poeta desde niña para defenderme contra un universo de pasiones a mi alcance, como el favor de manos de hiel, de jardineros y choferes inconscientes que me acariciaron. Sí, quise entender mejor el mundo, o por lo menos a mi manera, primero negándolo y pensando que lo reinventaría por encontrarlo estrecho y malo. Y cómo no, después de esos abusos, me comprometí conmigo misma, y esa misma niña criada en un París poco anterior al 68, con el psicorrígido manejo de las normas y de la educación, protestó desde sus vísceras por saberse que no era inocente y que si se permitió el acoso sexual es porque de él debía aprender algo, como bien lo acotan los sabios. Nada es gratuito, uno abre y atrae la ley de correspondencia y de atracción de lo que va necesitando por el camino de la vida para su evolución personal. Responde al haber de cada individuo en su ciclo de existencia, cuando viene a cumplir con una misión olvidada, pero de que a pocos va recordando y redescubriendo sus motivos de ser. Un poco como lo decía Chandra, esa memoria que nos precipita hacia otra ley de oro, que es la causa y efecto. Tal vez si no hubiese sido acariciada, no sería lo que soy en mi continuo devenir. Es una aurora la de la conciencia que lleva por los rumbos del hallazgo, de saberse útil por medio de dones, talentos o aptitudes que conducirán al ser en albas, al desarrollo de sus funciones para transformarse en la persona que se debe lograr en la adultez. Casi siempre tratar de ser un mejor ser humano. El poeta no escapa a ese fenómeno de crecimiento debido a su exacerbada sensibilidad y a la necesidad de denunciar injusticias, maltratos, abusos de poder, etcétera, etcétera. Con su mirada de niño inquieto, mas no inocente, sino casi travieso, escudriña los espacios, los tiempos y a los semejantes con lupas o al microscopio, creyéndose de dueño de verdades y de varitas mágicas para producir cambios por medio de una batuta llamada palabra, donde se orquestan los malestares del bate. Son metáforas, las suyas, las propias, las que tienen la validez del prisma con que se observa y se define el verso libre o en rima según le plazca al hombre o a la mujer del lenguaje. Este ser ataviado de sensibilidad quiere ir allende visiones para subir y bajar escaleras a lo Jacob, a su antojo para elucubrar mundos mejores, más justos, más al alcance de una imaginación pura, mas no inocente, bien creativa y retadora. Tal vez de manera utópica, pero ¿quién ha dicho que el pensador, por el uso o abuso de la palabra, no inventa universos a partir de sus luces interiores cuando se posa sobre la tierra y mira por primera vez hacia las estrellas, redescubriendo el cielo que se anuncia ante él? Su sesgo se torna elevado y sabe que ya no puede ser del todo animal, ya no se arrastra, ahora tiene la mirada altiva. Gracias por cerrar los ojos y por estar en este viaje que de verdad me emociona muchísimo, porque cada palabra es una construcción que engolosina el alma. Y voy a seguir cortando un poquito porque no quiero extenderme,